Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les saluda y les bendice el pastor y servidor evangelista Charlie Quesada. Solamente por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy desde aquí, desde casi el volcán Poás, transmitiendo para usted siempre el mensaje de salvación. Aleluya. Hoy le traemos en esta su reunión semanal a través cada semana, pudiendo traer un mensaje de mucha bendición para su vida, para su hogar, para su familia. Y hoy estamos transmitiendo desde este lugar hermoso. Hoy estamos transmitiendo desde las montañas altas porque sabemos y entendemos que cuando queremos predicar la palabra de Dios no hay clima, no hay tiempo, no hay nada que a usted lo pueda detener, no hay internet, no hay nada que a usted le pueda llegar y decir no lo haga. Por eso hoy yo quiero decirle a usted algo pero muy importante, y quiero hablarle acerca de un tema que es basado en la autoridad. La autoridad, el someterse, lleva al camino de la obediencia. Cuando usted respeta la autoridad, cuando usted agarre y quiere someterse a la autoridad, usted comienza a caminar, usted comienza a ir hacia el sendero de la obediencia. Yo quiero preguntarle a usted algo en esta linda y bella oportunidad, y es: ¿se somete a usted a una autoridad o usted no se está sometiendo a una autoridad? Cuando le hablo de autoridad, le hablo de aquella autoridad que es aquella que nos dirige. Le hablo del Espíritu Santo, le hablo de la palabra de Dios, le hablo de aquella autoridad en la cual, por medio de su palabra, Dios llega y nos direcciona. Porque hoy en día, mis amados hermanos, usted que se está conectando a escuchar este mensaje, usted que está por ahí, estaba pasando las redes sociales y dice: wow, voy a quedarme escuchando este mensaje, me llama la atención. Que no le llame la atención lo que yo hable, que le llame la atención lo que la palabra de Dios dice acerca de la autoridad. Y recuerde, cuando usted quiere saber qué es autoridad, permítame decirle que la autoridad comienza a llevar a que usted sea un hombre y sea una mujer de obediencia. Aleluya. Romanos capítulo número 13, verso 1. Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor y vaya usted al libro de Romanos y usted pueda leer conmigo la palabra del Señor, porque aquí necesitamos leer todos juntos. Aquí necesitamos leer y someternos todos juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Wow. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Wow, con solo esa expresión, nosotros, como dirían algunos ya perdimos. Porque algunos sabemos y tenemos que reconocer en este momento que no hemos sido capaces de someternos a las autoridades. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y qué fuerte esto, mi amado hermano, amada hermana, amada persona que está por aquí conectándose. Porque cuando nos habla de autoridad, nos habla no solamente acerca de un pastor, acerca de un profeta, acerca de un apóstol. No, nos habla acerca del patrono de nuestra empresa, nos habla acerca de nuestro padre que está en la casa, nos habla acerca de nuestro hermano mayor que sabe más que nosotros, nos habla acerca de cuando vamos por la calle y vemos una señal de alto en un semáforo, tenemos que detenernos. Todo esto es someterse a una autoridad. Ahora, usted, ¿cuántas veces se ha brincado una señal de tránsito? ¿Cuántas veces? Yo no vengo aquí a señalarlo, porque el primer señalado sería yo. ¿Cuántas veces ha usted visto que un semáforo está en color rojo, que significa detenerse aquí y en todo el mundo, y usted y yo hemos pasado, nos hemos brincado ese alto, nos hemos brincado la autoridad, y nos hemos brincado una autoridad que está puesta ahí, una autoridad que no habla, una autoridad en la cual, si se lo brincó, tal vez no voy a decir nada si no tiene cámaras puestas este semáforo. Pero ahora yo le voy a hablar a usted de algo. Si usted no respeta una autoridad que está puesta como una señal de alto, que simplemente es un pedazo de metal que está puesto en una calle, ¿cómo me va a decir usted a mí, como hijo, hija de Dios, que usted respeta a Dios, que usted respeta lo establecido por Dios en su palabra, que usted es un hombre y usted es una mujer en la cual trae de la palabra del Señor para poder llegar y que se cumpla en su hogar y que se cumpla en su familia? Usted no me puede llegar a mí a decir que usted es alguien
que respeta la palabra de Dios y que respeta los fundamentos de Dios si usted es alguien que ha hecho este tipo de cosas. Y aquí el primero que se predica es esta persona que está aquí, es este servidor, es este siervo inútil, diría el apóstol Pablo, este que sabiendo hacer lo bueno no lo hizo y le es contado por pecado. Esto es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ocasiones, mis amados hermanos, nosotros decimos ser personas que respetamos a Dios, que respetamos los fundamentos, que respetamos a la autoridad, pero cuando yo doy ejemplos como estos que han venido a mi vida porque primero me han golpeado a mí, yo llego y digo, Señor, wow, qué increíble, es que esto está fuerte. ¿Por qué? Porque no me había puesto a pensar que si no respeto un pedazo de metal que dice prohibido el paso, que dice no acelerar a más de 60 kilómetros por hora, un letrero que está en la calle, que le pasas por encima. Si no respetas ese tipo de autoridades, y tú me puedes decir, pero es un letrero, es una señal, pero fue algo que está establecido para que tú y yo lo respetemos. Es algo que está establecido para que las personas que quieren llegar y transitar por un lugar lo respeten. La pregunta mía es esta: ¿cuánto está respetando las leyes terrenales? Porque aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted y yo, que a veces nos hemos quejado tanto en esta vida, a veces decimos, es que el patrón que me tocó, es que si yo estuviera en otra empresa estuviera haciendo las cosas diferentes, estuviera haciendo lo mejor. Si no eres capaz de someterse y de obedecer a la persona que te está dando una orden en tu trabajo, cuando tú seas alguien que quiera estar sobre autoridad ante las demás personas, te voy a decir algo: lo que siembras cosechas, y no vas a tener respeto porque no has respetado autoridades cuando has tenido que hacerlo. Tienes que ser alguien que reconozca que hay que someterse a toda persona, tiene que someterse a las autoridades, toda persona. Usted y yo debemos de someternos a las autoridades terrenales. Cada persona que ha sido puesta aquí en un rango de autoridad es porque Dios así le ha placido. Usted y yo debemos de dejar de hablar cosas como, mira, yo lo estuviera haciendo mejor. ¿Por qué no estudió entonces? ¿Y por qué no está usted en ese lugar entonces? Porque usted no estudió y entonces usted representaría al país ante otras reuniones mundiales que hay, porque usted y yo no fuimos capaces de estudiar para eso. Entonces, si no tuvimos la posibilidad ni la capacidad para hacerlo, en vez de estar hablando mal de nuestras autoridades, deberíamos de estar orando por ellas. Aleluya. Cuando hablamos de autoridad, necesitamos irnos también nosotros hasta el Génesis, capítulo número 1, versos del 1, del 2 al 3, porque podemos ver cómo la tierra estaba desordenada. Váyase usted ya al Génesis, capítulo número 1, verso 2. La tierra estaba desordenada. Y llega el Señor y con su palabra empieza a decir, bueno, voy a ordenar todo. Y Dios ordena. Y cuando Dios ordena, establece un principio del que lo que Él dice se tiene que respetar. Qué fuerte esto. Y vamos a leerlo aquí en la palabra del Señor en Génesis, capítulo número 1. Vamos a ir al Génesis aquí y dice la palabra del Señor. Génesis capítulo número 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansiones en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansiones y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue creado la tarde y la mañana al día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está sobre él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto
cuya semilla está con su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, wow, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, días y años, y sean por lumbreras en las estaciones de los cielos, para alumbrar sobre toda la tierra. Y fue así. Hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Wow. Y las estrellas, sigue diciendo y hablando. Y yo quiero que usted y yo podamos ver algo aquí muy importante. Y yo quiero que usted me responda algo con el conocimiento que usted tiene. Yo quiero preguntarle algo. ¿A dónde se encuentran las estrellas hasta hoy? ¿A dónde están? ¿A dónde están las estrellas hasta el día de hoy? Hace tiempos atrás, hace años atrás, llegó el Señor y dio una orden y dijo, las estrellas van a estar arriba para direccionar. ¡Wow! ¿Y a dónde están las estrellas hasta este día? Lo que yo quiero decirle a usted, ¿a dónde están? ¿A dónde está el sol? ¿A qué hora sale el sol? ¿A dónde se oculta el sol? ¿A dónde está la luna? ¿Qué hace la luna? ¿Cuál es su función? ¿Y quién dio la orden? La orden la dio el Señor. Y la luna y el sol han respetado y ya están allá. Y hoy hay un sol que pega por aquí. ¿Y está dónde? Allá arriba. Y está a punto de ocultarse dentro de hora y media. Porque tiene que salir la luna y hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Entonces, si la luna y el sol han sido obedientes hasta ahora, no se han brincado a ese punto, porque usted y yo nos estamos brincando muchísimas cosas en la palabra de Dios. Porque usted y yo decimos ser hijos e hijas de Dios y nos estamos brincando tantas cosas. ¿Por qué decimos tener autoridad de parte de Dios si no somos capaces de respetar lo que Dios dice para nosotros? Fuerte esto, pero es algo que tiene que predicarse. Usted y yo necesitamos en muchas ocasiones que nos sacudan. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos hagan saber y entender que la palabra, el primero que tiene que cumplirla es el que dice que es hijo, el que dice que es hija, aquella persona que dice que ha recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador. Aleluya, gloria es el Señor. Dios llega y ordena. Y el sol no ha sido capaz, ni nunca va a ser capaz de correrse, ni hacer algo que Dios no ha dicho que se haga. En muchas ocasiones ha habido noticias que el sol se va a acercar, que va a quemar la tierra, pero ¿quién lo puso ahí? No fue el Señor. El Señor dio cuál orden, que se quedara ahí arriba, con las estrellas, en los cielos. ¿Listo? Si conocemos nosotros, si conociéramos al Padre y conociéramos de la autoridad que Él ha puesto en este mundo y la autoridad que tenemos, nosotros respetaríamos muchísimas otras cosas. Comenzaríamos a tener una vida muchísimo más placentera. ¿Por qué? Porque respetaríamos la autoridad de aquel que todo lo hizo. Qué fuerte esto. Pero si el sol, la materia, la naturaleza respeta lo que Dios ha dicho, si el mar sigue siendo mar y está en el área establecida donde Dios lo colocó, si la tierra, lo seco, sigue estando en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar, porque usted no ve a una montaña que hoy diga, bueno, hoy no quiero estar aquí, me voy a pasar para el centro de una ciudad y allá voy a estar. Usted no ve eso. Usted ve que las montañas están donde están las montañas y que las llanuras están donde están las llanuras. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para comenzar a caminar? Respetando la autoridad que es la palabra de Dios. Respetando la autoridad que es lo que dice la Biblia. Juan capítulo número 14, verso 28. Cristo, al conocer al Padre, wow, y sabiendo que todo fue hecho por Él y para Él, nos da a conocer que si decimos respetar la autoridad, tenemos que respetar lo que indica la autoridad. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo número 14, verso número 28. Vaya donde está el libro de Juan. Vaya al capítulo número 14, verso 28. Dice así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que
voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús mismo reconoció que hay una autoridad, que Él estaba aquí en representación como el Hijo de Dios, pero que había alguien que estaba más arriba de Él, más arriba. Y cuando se habla de estar más arriba, el que está más arriba tiene más autoridad, porque el que está más arriba ha aprendido más, sabe más. Y en este caso, Jesús está reconociendo, wow, Jesús está reconociendo que Él está en esta tierra, que vino en forma de hombre, que vino para poder mostrarle al mundo que hay uno que está en los cielos, el cual nadie es más grande que Él. Jesús mismo nunca se brinca el principio de autoridad. Jesús mismo nunca se brincó este principio. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si Él se brincaba un principio de autoridad, no iba a poder dar testimonio y ejemplo de decir que era hijo de Dios. No podía dar el ejemplo, el testimonio de decir que Él era el Hijo del Padre, del Creador, que todo fue hecho por Él y para Él. Y si todo fue hecho por Él y para Él, Él pudo haber dicho, yo tengo la autoridad, pero Él dijo, ay, yo voy al Padre, ay, yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y hoy en día nos creemos que somos mayores que el Padre, que somos mayores que Jesús, que somos mayores que el Espíritu Santo. Creemos que somos mayores que muchas cosas solo porque Dios, por gracia y misericordia, se ha complacido en que usted y yo seamos utilizados. Pero yo le digo algo, no se preocupe, porque Dios utilizó un día a una mula, un día utilizó a un demonio para que viniera a dar un mensaje al rey cuando fue a consultar al brujo. Y todo le obedeció, todo le obedeció. ¿Por qué? Porque todo se somete, porque Él es el mayor. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. No lo dijo un apóstol, no lo dijo un discípulo, lo dijo Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él pudo igualarse ante el Padre, pero dijo, reconozco, y hay que reconocer que el Padre es mayor que mí. Aleluya. Santo. Principios de la autoridad. Cuando queremos iniciar el camino de caminar respetando y sometiéndome a una autoridad, comienzo a caminar al sendero de la obediencia. Tú no puedes decir que eres obediente si no respetas una autoridad. Tú no puedes decir que eres obediente si andas sin respetando las leyes humanas, si andas sin respetando las leyes espirituales. No puedes llegar y decir en ningún momento que eres alguien que respeta la autoridad. Aleluya, santo es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice algo muy, pero muy importante, porque cuando uno permite que su vida sea humillada para seguir siendo obediente a la palabra de Dios, Dios lo exalta. Y al que se humilla, dice la palabra aquí en Filipenses capítulo 2, verso 8, Dios lo exalta. ¿A quién exalta Dios? Al que se humilla, al que es humilde, aquel que no anda avergonzando a los demás, aquel que no anda humillando a los demás, aquel que ha dicho, es que yo puedo saber más que Él, pero voy a ir a ponerme en el nivel de sabiduría de Él para poder llegar y hacerle entender muchísimas cosas de lo que Él está pasando. Esto es una persona humilde, y por eso es que muchas personas que Dios los está poniendo en lugares más altos, les está dando más autoridad, les está dando más dones, más talentos. ¿Por qué? Porque son humildes. Y al que se humilla, pareciera que hoy en día no hemos comprendido el término de la palabra humillación, porque hoy en día pensamos que el humillarme es algo que no debo de hacer ni puedo hacer, porque si me humillo, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir el otro? A mí no me importa qué diga el vecino, qué diga el pulpero, qué diga el panadero. A mí lo que me interesa es que diga el Señor en su palabra si no hago algo. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también nos exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Cuánto le costó al Señor respetar la autoridad?
le costó la muerte, le costó ir a la cruz por usted y por mí. Usted y yo somos los que deberíamos de estar siendo crucificados. Estos maderos que se ven aquí atrás deberían de estar haciendo cruces para usted y para mí. ¿Por qué? Jesús dijo, yo tomo el sacrificio, yo tomo el pecado de todo el pueblo, lo traigo a mí, porque en mí van a encontrar fuerzas. Ahora yo le digo algo, si a Jesús le costó una muerte tan fuerte, ahora él obedeció al Señor, obedeció a aquel que era mayor que él lo reconoció. Usted y yo en ocasiones estamos humillando a aquel que no sabe, en ocasiones estamos humillando a una persona porque yo predico más bonito o porque Dios me usa con milagros más fuertes que a otros. Eso no tiene nada que ver porque tú seas mayor que uno o que el otro, es porque la gracia y misericordia de Dios está contigo, es porque la gracia del Señor está contigo. Hoy yo vengo a decirte a ti que si tú dices que eres obediente, tienes que ser alguien en el cual tiene la capacidad de llegar y poder guiarse a través de lo que la palabra de Dios dice. Pero en muchas ocasiones decimos nosotros que somos obedientes, pero cuando vamos a la palabra y le hacemos preguntas como ¿respeta los mandamientos? No, porque no se puede. Entonces no digas que eres obediente. Es un hombre y una mujer que tienen sujeción a su familia. No, es que no se puede, está muy difícil todo. Entonces no digas que andas en obediencia. ¿Por qué? Porque alguien que anda obediente anda buscando una palabra, como tener en sujeción, en amor a sus hijos, a su familia. Es un hombre y una mujer que se somete a la palabra, aleluya. A Jesús le costó la muerte. Jesús llegó y murió, pero ¿qué fue lo que se le fue dado? Un nombre que es sobre todo nombre. Pero hoy queremos que nuestros nombres sean sobre todo nombres pegados en una carpeta donde se diga, llega el pastor Charlie a dar un movimiento profético a un lugar, y esto no es así. ¿Por qué? Porque el único al cual se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, fue a Él nada más. ¿Y por qué? Porque Él supo llevar el respeto a la autoridad de su padre con todo lo que él había dicho que venía a hacer a esta tierra, hasta llegar y sentirse abandonado y solo, pero él siguió respetando la autoridad. ¿Por qué? Porque él era alguien que sabía y conocía el camino de la obediencia. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Mateo capítulo 23, verso 12. Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 23, verso 12. Me gusta siempre que usted y yo podamos ahondar en la palabra, porque si no está en la palabra, estoy mintiendo, estoy diciendo una herejía. Esto no puede ser así. Todo lo que hablemos tiene que estar en, ¿dónde? En la palabra. Aleluya, santo es el Señor. Mateo capítulo 23, verso 12. Qué lindo que es poder llegar y predicar la palabra, porque cuando predicamos la palabra nos damos cuenta que lo que el predicador está diciendo no es lo que está establecido en lo que Dios indica. Y estamos hablando acerca de la autoridad mía, no, de la autoridad que dice la palabra del Señor, que tenemos que llegar a respetar y tenemos que caminar en ella, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Wow. ¿Ha escuchado usted a alguien que en algún momento dice, es que yo soy capaz de hacer tal cosa, es que yo puedo hacer esto, yo puedo ir allá porque yo soy muy capaz? Y usted no lo escucha en ningún momento. ¿Sabes qué? Es que Dios me ha abierto las puertas para que yo pueda ir a tales cosas, a tales lugares. Dios me ha abierto las puertas para poder tener esta empresa, este trabajo. Dios ha bendecido mi vida para poder tener mis hijos, para poder llegar y hacer este tipo de cosas. ¿En cuántas ocasiones escuchas a las personas hablando, agradeciendo a Dios sin que se exalten? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que dice que el que se exalta será humillado. Pero el que se humilla, al que calla, aquel en el cual mira, observa solo una oportunidad para ayudar. Porque en muchas ocasiones yo he hablado con personas en las cuales muchos no creen, muchos humillan, muchos dicen es que ese no es pastor, es que ese no es predicador, pero cuando yo hablo con ellos veo sabiduría, veo entendimiento, veo ciencia que Dios les ha dado a ellos y comienzo a aprender. Pero para eso tengo que llevar mi vida y humillarme y decir, ¿sabe qué? Por más que yo quiera decir que soy aquella persona que predico bien, que predico bonito, que tal vez Dios me usa, todo es por gracia y misericordia, porque como Dios me usa a mí, Dios puede usar a cualquier persona. Aleluya, santo es el Señor.
En una ocasión me topó una persona y me dijo que Dios lo bendiga. Yo le dije amén. Me dijeron, ¿por qué le dice amén? Si tú no conoces, ¿quién es esta persona? Me está diciendo que Dios me bendiga. Y miró para el cielo. ¿Pero por qué? Si no sabes si esa persona está en pecado, está en situaciones. Dijo, que Dios me bendiga. Pero es que no. ¿Y por qué no? Dios puede usar a cualquier persona para poder darte un mensaje. Si es una burra, no va a usar a un hombre, a un borracho, un alcohólico, a alguien para llegar y decirte, sigue adelante porque reconozco que yo puedo estar mal, pero ¿sabes qué? Cuando te veo me aliento y me dan fuerzas para seguir y seguir buscando de Dios, y sé que en algún momento voy a salir de esto, porque cuando veo el reflejo de la gracia de Dios en ti que puede estar en mí. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero queremos llegar y decir, quiero enaltecerme porque ahora soy hijo o hija de Dios, y esto no funciona así. Hay que respetar los principios de autoridad que están en la palabra, someterse, ser obediente, ser humilde, ser manso, ser sencillo, ser una persona en la cual tenga la capacidad de llegar y poder entender la Biblia, entender a Dios por gracia y misericordia a través de su Espíritu, pero tal vez tener la sencillez de poder llegar y predicarle de la misma manera a 1, a 20, a 100, porque a lo último Dios es aquel que te va a utilizar, sea con 1, con 2 o con 3, y tienes que hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en él no hay sombra, y no debería de haber sombra de variación en tu vida. Muchos pastores hoy en día, muchos predicadores hoy en día están esperando que los inviten a campañas grandes. Allá está la calle. Aquí tengo muchos vecinos para seguir predicándoles de la palabra. Pero si usted sigue esperando a que lo llamen y le pongan su nombre en una camparta, ¿sabe qué? Usted se está enalteciendo. En algún momento dice la palabra que será humillado, y eso no se lo puede brincar porque es un principio de autoridad, y los principios de autoridad no se pueden brincar, no se pueden brincar. ¿Eres obediente? Si eres obediente es porque estás caminando en los principios de autoridad, de respeto a la palabra del Señor. En muchas ocasiones no nos gusta que nos hablen acerca de la palabra siervo. Aquel que quiera ser siervo necesita tener siempre primero un encuentro con la autoridad. Solo de esa forma Dios nos podrá utilizar para su obra. Qué fuerte esto. Qué fuerte esto, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones queremos ser alguien, pero cuando yo le pregunto a mucha gente, bueno, ¿y usted en su trabajo cómo es? No, hombre, es que sabe que si yo pudiera largarme de ahí, me largaría ya. Váyase. ¿Cómo es la congregación en la cual usted está? No, hombre, es que ahí... Váyase entonces, deje de hablar y comience a irse, porque no está haciendo nada. Lo que está haciendo es querer destruir. Cuando alguien respeta la autoridad, respeta que en el lugar donde está, no está obligado por nada ni por nadie. Está porque la persona, el hombre o la mujer quiere estar. Llámese en un trabajo, llámese en un hogar, llámese en una congregación, llámese en un lugar de estudio, porque hoy en día hasta los que están estudiando uno les pregunta, ¿y cómo te dan el estudio? No, hombres, ahí estoy, estudiando algo que no quiero. Yo no entiendo cómo alguien está estudiando algo que no quiere. Estas personas son aquellas en las cuales se enaltecen, son aquellas en las cuales empiezan a proferir palabras como pereza. Matan sueños de los demás con solo verlos, con solo hablar con ellos 5 minutos. Ya uno está sintiendo que los sueños de uno se están yendo. Si usted es alguien que respeta la autoridad, usted debe ser alguien que camine en humildad, que camine en sencillez. Esto es así. Hoy en día nosotros, lamentablemente, estamos brincándonos los principios de autoridad en la palabra. Y nosotros los pastores, hablo de los pastores, predicadores, profetas de Dios, apóstoles, maestros, evangelistas. Porque hoy en día, si pudiéramos analizar lo que es respetar el principio de la palabra, estaríamos viendo que hay cosas que no deberíamos de estar haciendo. Hoy en día veo muy popular que ahora
Ya no me gusta que me llamen pastor, ahora me gusta que me llamen profeta. Ay, suena más bonito, hasta suena como, no sé, como con más acento. Profeta. Viene el profeta tal a la ciudad. Pero cuando yo voy a la antigüedad, veo a los profetas de Dios que llegaban con una orden de parte de Dios y lo que iban a decir se cumplía. Se la dejo ahí. Nos brincamos los principios de autoridad porque creemos que el llamado que Dios nos hizo es muy poco. Creemos que Dios, como me llamó pastor, es muy poco. Señor, yo quería ser profeta porque el profeta es más. Y comenzamos a brincarnos los principios de autoridad. Y por eso hoy en día, a nivel cristiano, a nivel de iglesia, hay muchas personas en las cuales están queriendo tomar un puesto de autoridad que no les pertenece y están maltratando un pueblo, están maltratando una iglesia, están maltratando al pueblo de Dios, están maltratando aún a aquellos en los cuales Dios ha diseñado para encontrarse con ellos en el camino. Porque nos brincamos los principios de autoridad y porque creemos que como Dios me dio un puesto, un llamado que es muy poquito, yo tengo que ponerme otro para sentirme más grande. Y ahora ya no soy pastor, soy evangelista. Amén, gloria a Dios, si Dios lo llamó y usted ejerza. Pero si a usted Dios no lo ha llamado, no se brinque principios de autoridad. No se pongan puestos de autoridad en los cuales a usted no le pertenecen. Y ahora yo quiero cerrar esto, porque esto es un tema bastante amplio, bastante largo, que tenemos que ir tocando. Yo quiero decirle algo. Si la luna y el sol todavía están en su posición, si las estrellas aún están en su posición, yo veo para arriba y veo el cielo. Yo no veo para abajo y veo el cielo, veo la tierra. Esto es así. Acá está ejercicio conmigo, vea para arriba. Vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas. Va para el cielo, va para la tierra. Para la tierra se ve la tierra. Es que esto es así. Y si toda la materia no ha sido desobediente al Señor, porque hay uno que dijo, te establezco que te quedes ahí. Porque usted y yo en muchas ocasiones nos salimos de la palabra de Dios, nos salimos de la autoridad que está puesta aquí en la Biblia para poder hacer lo que nosotros decimos que está bien. Nos estamos brincando los principios de autoridad y no podemos seguir así. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, no podemos seguir así. No podemos seguir diciéndole al mundo, yo soy un hijo de Dios. Y cuando ven mi vida, ven que no respeto la autoridad que es Dios. Y si yo no respeto la autoridad que es Dios, ¿cómo yo voy a llegar y enseñar y querer decirle a la gente, respete la autoridad de Dios, salga del pecado, salga de la inmundicia cuando yo no lo estoy haciendo? Tengo que respetar lo que Dios dice en su palabra. Usted y yo debemos de hacerlo, porque si no lo hacemos, usted y yo no tenemos la capacidad de llegar y decir, usted es alguien que yo le puedo ayudar con la palabra a cambiar y con el Espíritu Santo. Pero cuando llega y nos piden consejo, le decimos a la gente, wow, sí, claro, usted tiene que hacer esto y lo otro, wow, y hasta nos ven espirituales. Pero hágalo cuando usted tenga el Espíritu Santo, cuando sea alguien que a pesar de que pueda cometer errores, sea alguien en el cual esté sometido, humillado a la palabra de Dios. Porque si hoy en día Dios lo puso a usted en un llamado, lo puso a usted con dones y talentos, no ejerza dones ni talentos que Dios a usted no le dio. Yo le hablo aquí a pastores, a hermanos en Cristo. ¿A dónde está el evangelio que nos habla la Biblia? En el cual teníamos que salir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy queremos hacer iglesias, edificios, menos discípulos. ¿Por qué? Porque cuando hago discípulos tengo que salir al sol, tengo que salir a la lluvia, tengo que invertir de mi dinero, tengo que invertir de mi tiempo, tengo que invertir muchas cosas. Nosotros estamos con el proyecto de células en casa, vamos a orar a las casas, viene la gente para que oremos por ellos aquí, vienen las personas para que podamos orar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hacemos este tipo de cosas, Dios
Dios comienza a moverse más. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que nosotros nos salgamos de su diseño. Todo lo que es la autoridad nos lleva a conocer el diseño de Dios. De todo esto vamos a ir hablando en el camino, en este tema de autoridad. Hoy, en esta parte número 1, quiero dejarlos y decirles: usted es alguien, yo soy alguien que debemos de empezar a caminar sometiéndonos a la autoridad que Dios nos ha dado. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Quien le saluda y le bendice el pastor evangelista Charlie Quesada, por la gracia y misericordia de el Señor. Les bendice desde aquí, desde tierra de avivamiento, desde las montañas altas, aquí por el volcán Poás. Les bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya.